En el día de ayer, 3 de junio, se cumplieron 9 años de lo que conocemos como el movimiento Ni Una Menos. Todos recordaremos que el 3 de junio de 2015, miles de mujeres de todas las edades, de todos los extractos sociales, colmaron las calles en nuestro país, en Catamarca también. Fue una forma masiva de reclamar por el fin de los femicidios, que es la máxima expresión de la violencia de género. Había sido un femicidio más de esta jovencita Kiara de Santa Fe, de 14 años. En 9 años, lo conseguido por ese movimiento transversal, articulado entre múltiples organizaciones de mujeres que abrevan en el movimiento también nacional de mujeres que desde 1986 en nuestro país ha ido también avanzando en la agenda pública a partir de sus demandas. Y llegamos a los 9 años, que ayer también tuvo expresiones precisamente en las calles y que en Catamarca la encabezara, si se puede decir de esa manera, la convocatoria desde el grupo de familiares y amigas de Brenda Micaela Gordillo, víctima de femicidio en nuestra provincia. Y en 9 años, señora presidenta, en el contexto actual ha tenido un especial protagonismo la declaración, las demandas públicas que se han hecho en todas estas expresiones, como dije, en todo el país. Precisamente por el contexto, por el particular contexto nacional, donde hay una clara expresión del negacionismo de la violencia de género, incluso con el odio hacia el género y a las disidencias sexogenéricas que profundizan permanentemente las violencias hacia las mujeres, hacia los cuerpos feminizados y hacia, como dije, todas las diversidades sexogenéricas, y la legitiman particularmente desde los propios mensajes oficiales. Así es que tuvimos un vecino, entre comillas, que le arroja una bomba molotov a 4 mujeres lesbianas, de las cuales fallecen 3, como consecuencia de las heridas de ese atentado. Esto es algo que realmente en nuestro país, que hemos pasado, ¿no?, situaciones tremendas, pero bajo regímenes dictatoriales o previos a las dictaduras, con regímenes paramilitares o parapoliciales, pero de esta naturaleza, señora presidenta, en un contexto como el dijimos, entendemos que por esa razón este Ni Una Menos tiene la particularidad a la que hacía referencia. Mire, hay distintas maneras de deslegitimar políticas públicas, pero particularmente hay una, que es vaciarlas y dejarlas sin presupuesto. Más allá de eliminar organismos como fue el Ministerio Nacional de las Mujeres, Género y Diversidades, u otros organismos que llevaban ya muchos años creados por ley en nuestro país. Sin embargo, como dije, desfinanciar, recortar, disminuir el presupuesto, como lo han marcado las distintas organizaciones de la sociedad civil, como ASIG y ELA, que observan caídas superiores al 50% de todos los programas de las políticas
ganadas en las calles, como dije, porque no son atribuidas a determinados gobiernos exclusivamente, y políticas que venían teniendo impacto, porque además vienen siendo aplicadas en términos históricos, 4 o 5 años, no es muy poco, y que habían impactado en millones de mujeres y diversidades. Sí, millones de nuestro país, los datos estadísticos están, y la eliminación de esos organismos y de bajar ese presupuesto y o desguazarlo es una decisión política, señora presidenta, expresada también claramente desde las autoridades que nos gobiernan, porque no es una decisión fiscal, ya que fíjese que si hace falta decirlo, el 0,2% del presupuesto nacional es el que tenía que ver con el Ministerio de las Mujeres y con las políticas, o con los, no las políticas, sino con el personal capacitado, recursos técnicos, profesionales, que desde ese ministerio se estaban conformando, terminando de conformar en todo el territorio nacional, como por ejemplo acercar el asesoramiento y orientación gratuita en el programa Acercar Derechos en todas las provincias, o el programa Acompañar, que ha sido demandado por los movimientos de mujeres para que precisamente acompañara a las víctimas desde lo psicológico y con un apoyo económico que le permitiera de a poco ir teniendo su autonomía. Siempre se señaló también, y es así, que lamentablemente desde el Estado vamos atrás de las problemáticas, ¿no? Nadie dijo ni dice que con eso era suficiente, pero siempre estuvo allí la demanda y la vigilancia de las organizaciones de mujeres para que estas políticas se lleven a cabo, se apliquen, se aumenten los montos. La línea 144 nada más, donde fíjese que había personal que hablaban 5 lenguas originarias para poder atender, o podían atender también a personas hipoacúsicas. ¿No? Un programa único en el mundo, lo quiero señalar, porque se buscó precisamente estar presente, estar al lado. Y hoy, mire, existe una subsecretaría de protección contra la violencia de género, que es la que reemplaza al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y a partir del 24 de mayo, hace muy poquito, esa subsecretaría fue transferida del mega ministerio hoy envuelto, ¿no?, en una, prácticamente en un escándalo permanente, el mega ministerio de Capital Humano. Esa subsecretaría fue trasladada a la cartera de Justicia. Eso también es una lectura política, señora presidenta, que a la violencia de género, por motivos y razones de género, no se pretende, bajo ningún punto de vista, enfocarla desde una posición integral, sino se la plantea como una cuestión que al estar en el ámbito de la justicia queda sujeta nada más a esa área, que seguramente apunta a las penalidades, cuando sabemos que con eso nada se ha logrado. Porque estamos hablando de que hay un sustrato cultural, político, ideológico específico, que es un sistema estructural de desigualdad, señora presidenta, y que los datos de la realidad lo comprueban permanentemente. Esa situación de desigualdad estructural es injusta, viene siendo señalada desde la década del 70 por todos los movimientos internacionales que se han traducido en convenciones internacionales, en tratados internacionales que los países han ratificado como el nuestro, que tienen categoría constitucional y que, como dije, han impulsado las políticas públicas para atender desde la integralidad esa situación señalada de desigualdad e inequidad.
La respuesta, señora presidenta, a esa problemática, entendemos nosotros, la verdad que nos resulta inadmisible que quienes tenemos representación institucional salgamos a sostener posiciones absolutamente contrarias a lo que se viene señalando, que terminan siendo retrógradas como las medidas que señalé en el orden nacional. Es grave para nosotros, señora presidenta, que se niegue la evidencia de la desigualdad, de la inequidad, del sustrato ese cultural del patriarcado, señora presidenta, porque tiene nombre, ¿sí?, que evidencia este flagelo de la violencia de género, que no es cualquier violencia. Y además, su expresión más terrible, como dije, el femicidio o el transfemicidio, el lesbofemicidio. Es muy grave, nos parece absolutamente artero, casi una provocación que justamente en la fecha, 3 de junio, se perpetren o se hagan ese tipo de apreciaciones y declaraciones. Miren, dije, la mamá de Brenda Micaela Gordillo, sus hermanos, son los que han convocado en Catamarca, precisamente en el día de ayer, como símbolo de lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y contra esa violencia patriarcal de la que somos víctimas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señora diputada.